Como les dije, el tema de esta tarde, si Dios no te rompe, no brillas. Yo no sé si usted le puede decir al que está a su lado, si Dios no te rompe, no vas a brillar. Si Dios no te rompe, no vas a brillar. Y en esta tarde quiero hablarte acerca de un personaje bíblico. Voy a mencionar varios personajes bíblicos, amén. Pero sobre uno voy a estar hablando la mayoría del tiempo. Y este personaje bíblico se llama Gedeón. Yo buscando la definición del nombre Gedeón, Gedeón dice el que rompe. Buscando diferentes significados en diferentes diccionarios, pero me llamó uno más la atención y es que el nombre de Gedeón dice el que rompe. Y en esta tarde, si Dios no te rompe, no vas a brillar. La luz de Cristo quiere brillar en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros batallamos contra nosotros mismos. Nosotros mismos somos a veces los que batallamos, amén, contra nosotros mismos. Veremos el caso de una persona que Dios tuvo que romper para que brillara. Y esta persona se llama Gedeón. Vemos en los capítulos que acabamos de leer, amén, en el capítulo 6, y quiero leer el versículo 12, y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero quiero traerle una pequeña reseña histórica de qué pasó con Gedeón. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel se corrompía y Dios tenía que utilizar a diferentes jueces para que trajeran libertad al pueblo de Israel. Y Dios tuvo que levantar a Gedeón, pero vemos que el pueblo de Israel le tenía miedo a las madianitas. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel cosechaba y el pueblo de Madián venía y le robaba la cosecha. Volvía nuevamente el pueblo de Israel y cosechaba y venía Madián y le robaba lo que cosechaban. Y tenía que Israel irse a esconder en cuevas y allí estaban con miedo y temor. Y vemos aquí a un Gedeón que está, dice la palabra del Señor, que Gedeón estaba en el lagar bregando con el trigo. Y yo buscando lo que significaba el lagar era un lugar donde se trabajaba con las uvas, no era un lugar donde se trabajaba con el trigo. Pero algo que me llamó la atención y era que Gedeón, a pesar del miedo que tenía también, porque Gedeón tenía miedo, ¿por qué Gedeón estaba en el lagar y no estaba en el lugar del trigo, bregando con el trigo? Porque yo llegando a una conclusión, acá yo me imagino que Gedeón estaba en aquel lugar porque había lugares, había cuevas cerca. Y yo me imagino a Gedeón diciendo, yo voy a estar bregando aquí con el trigo. Por si acaso yo tengo que salir corriendo, yo me voy a ir a esconder a la cueva como hacen todos los demás. Sin embargo, algo cambió en la vida de Gedeón. Comenzó un llamado, dice la palabra del Señor en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Y en esta mañana el Señor nos dice, Jehová está contigo, Jehová está con nosotros, como el poderoso de Israel en medio de la adversidad. Amén, mientras otros se esconden, mientras otros van a huir, nosotros adoramos al Señor y no nos escondemos en cueva como hacía el pueblo de Israel, sino que salimos, amén, a pelear y a batallar. Y dice la palabra del Señor, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y como que el ángel de Jehová le dijo a aquel que se estaba escondiendo, varón esforzado y valiente, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en él. Un varón que estaba escondido, que estaba en el lugar de la uvas bregando con el trigo, que tenía miedo. Sin embargo, vino el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente. Y la palabra del Señor nos dice que el ángel de Jehová es nada más y nada menos que el Dios todopoderoso Jesucristo. Amén. Y esto se conoce como una teofonía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor que Josué no aceptó su llamado de inmediato. Josué no aceptó su llamado de inmediato. Dice que, perdóname, Gedeón, que estoy en jueces. Gedeón no aceptó su llamado de inmediato. Mire lo que pasa en el versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Vemos que Gedeón se sintió desamparado. ¿Y cuántas veces usted y yo nos hemos sentido solos y desamparados? ¿Cuántas veces hemos dicho,
esto, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me has desamparado en el momento más, cuando más te necesitaba? Pero yo me imagino a Gedeón reclamándole al ángel de Jehová, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué decía estas palabras? Porque el pueblo se escondía en cuevas, él tenía miedo. Sin embargo, mire lo que pasa aquí. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres han contado? Refiriéndose Gedeón a todas las vivencias que ocurrieron con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero yo quiero decirte una cosa en esta noche, en esta tarde, perdón. Te has sentido desamparado, te has sentido solo, pero mira lo que nos dice el Salmo 27, del 9 al 11. El salmista decía: no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. El salmista sabía que en medio de la crisis, en medio de aquel momento difícil, Dios no lo iba a dejar. Porque mire lo que dice el versículo 10 de ese mismo salmo: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y continúa el versículo 11: Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. El Salmo 121 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. En mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Es palabra del Señor que en medio de la situación adversa que estemos pasando, en mi angustia voy a invocar a Dios y él me va a oír. El Salmo 102, 1 al 3 dice: Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. En el día que invoquemos al Señor, Él está presto a escucharnos. Dice la palabra del Señor, y continúo leyendo, que el mismo Gedeón no aceptó el llamado y continúa diciendo, en el versículo que sigue, dice: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mire lo que dice Gedeón: he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Pues claro, si todo lo que cosechaban venían los madianitas y se lo robaban. Y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón era el menor, pero déjame decirte una cosa, que esto no es cuestión de edad, que esto no es cuestión de clases sociales. Es cuestión de que cuando Dios te señala y te escoge, eres tú el que tiene que responder. Amén. Dice la palabra del Señor que Gedeón decía: yo soy el menor, mi familia es pobre, mi familia es la más pobre e insignificante. Amén. Gedeón allí con una autoestima baja. Gedeón, y yo me imagino que esta es la reacción humana de todo ser humano: Señor, yo no lo puedo hacer. Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo talento. Oye, Señor, yo no soy una persona versada. Señor, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Allí estaba Gedeón como una reacción humana, cuando a veces usted y yo reaccionamos de la misma forma. Pero mire lo que pasa más adelante. En el versículo que sigue, el versículo 16, y dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Gedeón no estaba teniendo un llamado cualquiera. Gedeón estaba siendo llamado para ser un líder militar. Gedeón estaba siendo llamado para libertar al pueblo de Israel. Y dice: ciertamente yo estaré contigo. Perdón. Y le dice: y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Pero mira lo que pasa en este versículo. Jehová iba con él. Y vemos en el capítulo más adelante, ¿verdad?
todo lo que pasó Gedeón, y en los versículos 7, el capítulo 7 nos habla, Gedeón en un momento difícil, vemos como Dios no lo dejó. Jehová iba a estar con él. En el momento difícil, Dios va a estar contigo. Por eso fue que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo. Dios sabía la gran tarea que iba a poner, que había puesto en las manos de Josué, pero Dios iba a estar con él en medio de toda la situación. Por eso le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así como Gedeón comenzó poniendo excusas, y así la Biblia nos menciona diferentes personas que le pusieron excusas a Dios. Amén. Y no querían aceptar ese llamado de inmediato. Una de estas personas fue Moisés. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? ¿No me van a creer a mí? Moisés dijo, yo soy torpe de lengua. Moisés era tartamudo. Envía a otro. Moisés, después de haber vivido 40 años en el palacio y luego de haber sido entrenado en la ciencia de los egipcios, le dice, Señor, yo soy tardo en habla y torpe de lengua. ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto excusas al Señor? Amén. Pero mire lo que pasa aquí. Otra persona que también no quiso aceptar el llamado de inmediato fue Jeremías. Jeremías le dijo, yo soy un niño, no sé hablar. El profeta era un miedoso y era tímido. No se sentía capaz para semejante tarea, para lo que Dios lo había llamado. Dios lo había llamado para comunicar la palabra de Dios a un pueblo rebelde, al pueblo de Israel, y un pueblo violento que no lo quería aceptar. Pero déjame decirte una cosa, para que Dios nos rompa, hay que dejar de poner límites a Dios. Para que Dios nos rompa, hay que dejar de ponerle límites a Dios. Muchos cristianos se sienten incapaces de servir al Señor debido a sus limitaciones. Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones. Dios nos utiliza a pesar de nuestros fracasos. Muchos de nosotros